se nos pide restar las expresiones radicales dadas. Para sumar o restar expresiones radicales, debemos tener radicales similares. Los radicales similares son radicales en los que la parte radical es exactamente el mismo, lo que significa que el índice es el mismo, y también lo es el radicando. Sin embargo, antes de identificarnos como radicales, debemos asegurarnos de que todos los radicales se simplifican por completo. Para el número 1, tenemos 9 raíces cuadradas de 6 menos 7 raíces cuadradas de 6. Observe que la raíz cuadrada de 6 ya está simplificada, y debido a que ambas expresiones radicales contienen la raíz cuadrada de 6, tenemos dos radicales similares y podemos realizar la resta. O, más formalmente, estos son como radicales, porque en ambas expresiones radicales, el índice es 2 y el radicando es 6. Y sumamos o restamos radicales similares al igual que sumamos y restamos términos similares. Como ejemplo, consideremos 9x menos 7x. Observe cómo son términos similares, porque la parte variable es exactamente la misma. 9x menos 7x es igual a 2x. Para restar términos similares, restamos los coeficientes, y la parte variable permanece exactamente igual. Aplicando esta idea a restar como radicales, tratamos el radical como si fuera una variable. 9 raíz cuadrada de 6 menos 7 raíz cuadrada de 6 es igual a 2 raíz cuadrada de 6. 9 menos 7 es igual a 2, y el factor de raíz cuadrada de 6 sigue siendo exactamente el mismo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 8 veces la raíz cúbica de 4y menos 2 veces la raíz cúbica de y menos la raíz cúbica de 4y. Observe que todos los radicales están simplificados, porque ninguno de los radicandos contiene factores de cubo perfectos. Mirando muy de cerca el factor radical de cada término, observe cómo el primer radical y el tercer radical tienen los únicos radicales similares, porque para estos dos radicales, los índices son iguales y también lo son los radicandos. Observe cómo el segundo radical no es un radical similar con los otros dos, porque aquí el radical es y, no 4y. Entonces podemos restar el primer y tercer radicales pero no el segundo radical. Realizamos esta resta al igual que realizamos la resta para la expresión, digamos, 8x menos 2 y menos x. Observe cómo solo el primer y el tercer término son similares. Realizar la resta, 8x menos x, u 8x menos 1x, es igual a 7x. Y por lo tanto, esto es igual a 7x y todavía tenemos menos 2y. De nuevo, aplicando la misma idea a esta expresión radical. 8 veces la raíz cúbica de 4, y menos una vez la raíz cúbica de 4, y es igual a 7 veces la raíz cúbica de 4y, y todavía tenemos menos 2 veces la raíz cúbica de y. Espero que hayas encontrado esto útil.